Hay un silencio en la historia de Jesús que pesa más que todos los sermones, más que todas las doctrinas y más que todas las interpretaciones que han intentado cerrar lo que nunca fue realmente explicado. Ese silencio dura 3 días, 3 días que el mundo religioso repite, pero que casi nadie se atreve a mirar de frente. 3 días entre la crucifixión y la resurrección. 3 días en los que el cuerpo fue bajado, el sepulcro fue sellado y el cielo pareció quedarse sin voz. Pero aquí comienza la verdadera pregunta. Si Jesús no estaba ya entre los vivos y aún no había regresado glorificado, entonces ¿dónde estaba? ¿Qué vio? ¿Con quién habló? ¿Qué puertas cruzó? ¿Y por qué algunas corrientes antiguas aseguraban que en ese intervalo ocurrió la enseñanza más peligrosa de todas? No estamos hablando de una idea decorativa para alimentar la imaginación de los curiosos. Estamos hablando de una grieta gigantesca en la historia sagrada. Porque si hubo un conocimiento entregado precisamente en esas horas, entonces no era un conocimiento destinado a las multitudes. Era una revelación reservada para quienes pudieran entender que la muerte en realidad no era el final del drama, sino el inicio del descenso más profundo. Y aquí es donde aparecen los textos que casi nunca se nombran desde el púlpito. Manuscritos olvidados, tradiciones gnósticas, fragmentos atribuidos a comunidades que afirmaban que Cristo no solo venció a la muerte, sino que atravesó los dominios invisibles donde el alma humana había sido retenida desde mucho antes de nacer. Imagina por un momento que toda tu vida te enseñaron la parte visible del acontecimiento, pero no su operación secreta. Imagina que la crucifixión fue el sello exterior, mientras que la verdadera batalla ocurrió fuera de la vista del mundo, no sobre la colina, sino más allá del velo, no frente a soldados romanos, sino frente a entidades, potestades y guardianes del orden invisible, y que esos 3 días no fueron una espera pasiva en la tumba, sino una incursión, un descenso deliberado, una recuperación, una confrontación con la arquitectura oculta que mantiene dormida la conciencia humana. Eso es precisamente lo que vuelve tan perturbador este tema. Porque en cuanto aceptas la posibilidad de que Jesús descendió conscientemente a un territorio intermedio para liberar algo más que almas perdidas, entonces toda la narrativa se reordena. La muerte deja de ser un episodio y se convierte en una puerta. La resurrección deja de ser un milagro aislado y pasa a ser la prueba visible de una victoria invisible. Y el cristianismo, tal como se simplificó durante siglos, comienza a verse incompleto, como si hubieran quedado por fuera las páginas más delicadas, como si alguien hubiera permitido que el símbolo sobreviviera, pero no el mapa. En varios textos de tradición antigua aparece una idea insistente. Cristo desciende, pero no desciende como un derrotado ni como un alma confundida. Desciende como quien conoce el camino, como quien ya había visto la estructura del encierro humano y sabía exactamente qué debía romper. En algunas versiones, ese descenso lo lleva a los lugares inferiores, donde las almas esperan. En otras, atraviesa esferas gobernadas por poderes que pretenden impedir el retorno del espíritu a su origen. En otras, aún más inquietantes, el descenso es una especie de juicio sobre los administradores del mundo material. No sobre los hombres solamente, sino sobre las inteligencias que se alimentan de la ignorancia, del miedo y de la separación. Y aquí aparece una palabra que casi siempre incomoda a quienes prefieren una fe sin abismos: arcontes. Los arcontes, en ciertas corrientes gnósticas, no eran simples demonios folclóricos ni metáforas blandas del mal. Eran estructuras conscientes de control, fuerzas que operaban en los niveles intermedios de la realidad para mantener al alma distraída de su origen. Su poder no consistía únicamente en castigar, sino en convencer, hacerte creer que la cárcel es el hogar, hacerte amar la niebla, hacerte construir una identidad tan pesada, tan saturada de ego, deseo, herida y temor, que al final olvidaras por completo quién eras antes de entrar en el mundo. Si eso te parece extremo, piensa en esto. ¿Qué es lo primero que pierde un ser humano cuando entra por completo en la lógica de este mundo? No pierde solo la paz, pierde memoria. No recuerda de dónde viene, no recuerda por qué está aquí. No recuerda lo que es, y una humanidad sin memoria espiritual es una humanidad fácil de dirigir, fácil de dividir, fácil de domesticar. Por eso algunas escuelas antiguas no veían la salvación solo como perdón moral, sino como recuperación de conciencia. No se trataba únicamente de ser absuelto, se trataba de despertar, de recordar, de salir del hechizo. Ahora entiende la magnitud del problema.
Si Jesús durante esos 3 días descendió precisamente a la zona donde ese hechizo era administrado, entonces su obra no fue solamente expiar pecados, fue interferir en la maquinaria misma de la amnesia humana, fue abrir una grieta en el sistema, fue mostrar que el alma no pertenece por naturaleza al reino del miedo, sino a una fuente anterior, más alta y más pura. Y por eso, si esta lectura contiene aunque sea una parte de verdad, no estamos frente a una curiosidad teológica. Estamos frente al núcleo oculto de toda la historia. Pero ¿por qué casi nadie habla así de ese intervalo? ¿Por qué los 3 días más misteriosos de la historia fueron reducidos a una pausa sagrada, a una antesala silenciosa, a un compás de espera entre tragedia y triunfo? Tal vez porque si el público entendiera que allí pudo ocurrir una revelación sobre la estructura espiritual del mundo, la fe dejaría de ser solo obediencia y empezaría a convertirse en conocimiento. Y el conocimiento transforma. El conocimiento vuelve peligrosa a una conciencia despierta. Una persona que comprende que su vida no termina en la superficie visible ya no puede ser controlada de la misma manera. Ya no teme igual, ya no desea igual, ya no obedece igual. Se vuelve inevitable entonces regresar a la gran pregunta. ¿Qué vio Jesús en ese descenso? Y aquí es donde las tradiciones más audaces empiezan a susurrar algo que parece sacado de un sueño, pero que encaja demasiado bien con la lógica profunda del relato. Algunas comunidades sostenían que Cristo, al descender, encontró a las almas antiguas retenidas en un estado de espera, no dormidas en el sentido vulgar, sino inmovilizadas por una falta de acceso, como si la humanidad, desde hacía generaciones, viviera detrás de una puerta cerrada, no sin esperanza, pero sin llave. Cristo no habría ido solo a consolarlas, habría ido a abrir, a reclamar, a romper la jurisdicción del encierro. Otras versiones van todavía más lejos. Dicen que el descenso no fue lineal, sino ascensional a través del abismo. Una paradoja que en apariencia contradice la lógica, pero que espiritualmente tiene sentido. Para liberar al alma, primero hay que entrar en la profundidad donde fue fragmentada. Para vencer a la oscuridad, no basta con mirarla desde arriba. Hay que atravesarla sin pertenecerle. Hay que entrar sin contaminarse. Hay que pasar por sus nombres, por sus máscaras, por sus falsos tronos y salir intacto. Eso sería precisamente lo que diferencia a Cristo de cualquier otro maestro. No solo habló de la luz, cruzó la región donde la luz parecía imposible. Piensa un instante en el poder narrativo y espiritual de esta idea. Un hombre clavado públicamente por el imperio más temido de su tiempo. Un silencio global. Un sepulcro sellado. Y mientras el mundo cree que la historia terminó, en lo invisible se desarrolla una expedición cósmica contra aquello que esclaviza el alma. Esa sola imagen basta para entender por qué esta temática tiene una potencia inmensa. Porque no solo emociona, reconfigura, cambia por completo la forma de mirar el sacrificio, la muerte y la resurrección. Ahora bien, hay otro detalle que vuelve todo todavía más inquietante. En ciertos ecos de esta tradición, Cristo no desciende únicamente para romper cadenas ajenas, desciende también para revelar el camino que cada alma debe recorrer internamente. Es decir, esos 3 días no solo hablarían de lo que ocurrió con él, sino de lo que puede ocurrir contigo. El descenso sería al mismo tiempo histórico y arquetípico, cósmico y personal, porque cada ser humano, en algún momento, atraviesa su viernes, su tumba y su tercer día. Cada ser humano conoce el derrumbe, la oscuridad y la aparente ausencia de sentido. Pero casi nadie sabe que justamente ahí, en el punto más bajo, puede empezar la recuperación de la memoria perdida. Y quizá por eso esta enseñanza fue tan delicada desde el principio. Porque si el mensaje completo fuera algo así como desciende sin perderte, atraviesa la oscuridad sin convertirte en ella y recuerda tu origen aun cuando todo en el mundo te enseña a olvidarlo, entonces no estamos frente a una religión de simple consuelo. Estamos frente a una tecnología espiritual, a una arquitectura de transformación interior, a un método para cruzar el abismo sin entregar el alma. Desde esa perspectiva, la resurrección ya no es solo la prueba de un poder divino externo. Es también la confirmación de una ruta interna. El alma puede pasar por la noche y no pertenecer a la noche, puede entrar en el reino del miedo y salir con una autoridad nueva. Puede mirar el rostro de la muerte y descubrir que la muerte no era la dueña final. Esa es la clase de conocimiento que vuelve pequeño cualquier discurso religioso superficial.
porque obliga a una pregunta que duele, y si la verdadera enseñanza nunca fue solamente creer en Cristo, sino recorrer conscientemente el trayecto que Él mostró. Aquí es donde empieza a formarse la dimensión más viral y más perturbadora de este guión. Porque no estamos tratando solo con un dato antiguo, sino con una intuición que toca una herida actual. Millones de personas sienten que viven desconectadas de algo esencial, sienten que la vida moderna los saturó de ruido, de identidad, de ansiedad, de prisa y de apariencia. Sienten que hay una capa falsa cubriéndolo todo. Y cuando escuchan que quizá Jesús no vino solo a fundar una moral, sino a mostrar la salida de un sistema espiritual de encierro, algo en su interior se estremece. Porque de pronto la historia deja de ser ajena, se vuelve espejo. Tal vez por eso, cada vez que alguien se acerca a los textos prohibidos con honestidad, ocurre una reacción extraña. No siente solo curiosidad intelectual, siente reconocimiento, como si estuviera recordando algo que nunca aprendió del todo con palabras, pero que su interior conocía de forma silenciosa. Como si la verdad no llegara solamente desde afuera, sino que tocara una puerta que ya estaba esperando abrirse desde dentro. Esa sensación es exactamente la que las corrientes de conocimiento interior han descrito desde hace siglos. La verdad no entra como información fría, entra como una llave. Y si una llave fue entregada en esos 3 días, entenderla cambia todo. Cambia la cruz, cambia la tumba, cambia el silencio, cambia incluso la forma en que interpretamos nuestras propias crisis. Porque entonces el tiempo de oscuridad deja de ser una señal de abandono y comienza a verse como un territorio de tránsito, un espacio donde algo puede estar siendo recuperado, un umbral, no el final del relato, sino el lugar donde lo invisible decide si el alma seguirá dormida o volverá a recordar. Entonces escucha con atención esta pregunta, porque es la que abrirá el resto de esta historia. Si Cristo descendió al reino intermedio para quebrar la autoridad de aquello que retenía al alma, ¿qué fue exactamente lo que trajo de regreso? ¿Qué conocimiento? ¿Qué llave? ¿Qué palabra? ¿Qué fuego? Porque tal vez la resurrección no fue solo volver de la muerte. Tal vez fue regresar con algo que el mundo no debía volver a perder. Lo que sigue después de esa pregunta es quizás la parte más peligrosa de todas. Porque una cosa es aceptar que hubo un descenso. Otra muy distinta es preguntarse qué regresó con él. Y aquí es donde las tradiciones más inquietantes empiezan a separarse del relato simplificado que durante siglos se repitió sin demasiadas grietas. Según algunas corrientes antiguas, Cristo no volvió solamente con la victoria sobre la muerte. Volvió con una revelación sobre la estructura del encierro humano. Volvió con una comprensión precisa de cómo opera el velo. Volvió con un conocimiento que no estaba destinado a decorar templos ni a sostener instituciones, sino a despertar a quienes fueran capaces de soportarlo. Porque piensa esto con calma. Si alguien atraviesa el territorio donde las almas son retenidas, donde la conciencia es fragmentada, donde el miedo se convierte en ley y la ignorancia en costumbre, y luego regresa, no vuelve igual, no vuelve solo como testigo, vuelve como portador de una ruta. Y una ruta espiritual verdadera siempre resulta incómoda para los sistemas que prosperan sobre la confusión. Por eso tantos indicios antiguos sugieren que lo más delicado del mensaje no fue dicho a las multitudes, sino susurrado a un círculo reducido. No porque se tratara de una élite arrogante, sino porque ciertas verdades no pueden ser entregadas a una mente todavía enamorada del ruido. Hay verdades que, si llegan antes de tiempo, se deforman. Hay verdades que, si entran en un corazón que todavía no ha aprendido a distinguir entre ego y esencia, terminan convertidas en orgullo, delirio o poder vacío. Esto explica algo que durante siglos ha inquietado a quienes leen con atención los textos marginales. La insistencia de Jesús en hablar de oídos para oír, de ojos para ver, de misterios del reino que no todos podían recibir del mismo modo. La lectura superficial convierte esas frases en recursos poéticos, pero vistas desde la lógica de una enseñanza interior, parecen advertencias reales, como si hubiera niveles de comprensión, como si la misma historia pudiera oírse desde la superficie o desde la profundidad. Y los 3 días en el abismo pertenecerían precisamente a esa dimensión que no se revela por costumbre sino por madurez. Hay un patrón que se repite una y otra vez en los caminos de transformación más antiguos. El iniciado no recibe primero la respuesta, recibe primero la ruptura. Se le quita el apoyo falso, se desordena su seguridad, se resquebraja la imagen de sí mismo,
se le obliga a mirar de frente aquello que antes evitaba, y solo cuando la falsa estructura comienza a ceder, aparece una comprensión nueva. Si esto es cierto, entonces el descenso de Cristo no sería únicamente un evento externo, sino la representación perfecta del proceso interior que toda alma debe atravesar. Antes de la luz viene la descomposición del personaje. Antes de la memoria viene la caída de la máscara. Antes de la resurrección viene la experiencia insoportable de no saber si aquello que eres va a sobrevivir. Por eso tantas personas sienten un estremecimiento extraño cuando escuchan estas ideas. No solo porque suenen misteriosas, sino porque tocan una experiencia personal. ¿Cuántas veces alguien ha sentido que su vida se desmoronó precisamente cuando estaba a punto de descubrir algo esencial? ¿Cuántas veces la crisis apareció justo antes del despertar? ¿Cuántas veces el vacío no fue un castigo, sino una preparación? Y sin embargo, el lenguaje moderno no sabe qué hacer con eso. Lo llama ansiedad, lo llama fracaso, lo llama confusión, lo llama cansancio, pero rara vez se pregunta si en el fondo está ocurriendo una batalla entre la identidad que te fue impuesta y la conciencia que intenta recordar su origen. Si miramos los antiguos relatos desde este ángulo, todo cambia de forma. La tumba ya no es solo la piedra cerrada sobre un cuerpo. La tumba es el estado de conciencia donde el alma parece inmóvil, rodeada de oscuridad, sin señales externas, sin validación, sin aplausos y sin respuestas inmediatas. La tumba es ese lugar donde ya no puedes volver a ser quien eras, pero todavía no sabes quién serás cuando salgas. Es el territorio más incómodo de todos, porque el ego no puede gobernarlo. El ego necesita movimiento visible, control, interpretación rápida, seguridad narrativa. La tumba le niega todo eso. Le exige rendición, le exige silencio, le exige muerte simbólica. Y aquí es donde muchas personas retroceden, no porque no quieran la luz, sino porque no toleran el proceso que conduce a ella. Quieren revelación sin ruptura, quieren verdad sin duelo, quieren resurrección sin descenso. Pero todo el mapa de transformación antigua insiste en lo mismo. Lo que no desciende no comprende, lo que no muere a lo falso no despierta a lo real, lo que no atraviesa el reino del miedo no descubre la libertad que no depende de las circunstancias. Y tal vez por eso la historia de Jesús, leída desde una clave interior, no fue solo una redención colectiva, sino un manual velado para el alma humana. Ahora bien, si durante esos 3 días se produjo una enseñanza secreta, ¿cuál pudo haber sido su contenido? Aquí las tradiciones divergentes se vuelven fascinantes. Algunas dicen que Cristo reveló la naturaleza ilusoria de las potestades intermedias, es decir, mostró que los poderes que dominan a la conciencia humana no son absolutos, sino sostenidos por el desconocimiento del alma sobre sí misma. Mientras ignoras lo que eres, esos poderes parecen invencibles, pero cuando recuerdas tu origen, su autoridad se agrieta. No desaparecen como por magia, pero ya no te poseen de la misma forma. Pierden acceso, pierden legitimidad, pierden el derecho psicológico y espiritual de nombrarte. Otras tradiciones afirman que el conocimiento entregado tenía una estructura todavía más concreta, una secuencia interior, una forma de atravesar las capas de identificación que atan al ser humano al mundo inferior. Primero el cuerpo, luego la mente, luego el nombre, luego el miedo, luego la culpa, como si el alma, para salir de la cárcel, tuviera que reconocer una por una las paredes que la mantuvieron dormida. Y aquí ocurre algo estremecedor, porque casi todo en la cultura actual está diseñado para que te identifiques precisamente con esas capas. Tu cuerpo como centro, tu imagen como valor, tu mente como dueño, tu historia como prisión, tu herida como identidad, tu deseo como brújula. En otras palabras, todo está dispuesto para que jamás llegues a distinguir entre lo que usas y lo que eres. Esa confusión es el verdadero nudo. No hace falta encadenar a alguien que ama sus propias cadenas. No hace falta vigilar a un alma que se ha vuelto adicta a la niebla. Por eso el despertar siempre duele al principio. Porque no solo revela una verdad luminosa, también exhibe el engaño que aceptaste durante años. Y eso humilla al ego, lo deja desnudo. Le muestra que construyó un reino entero sobre una base falsa, que se defendió por años de cosas que no eran el enemigo real, que persiguió aprobación mientras olvidaba esencia, que confundió intensidad con verdad, que llamó amor a muchas formas de miedo, que llamó identidad a un conjunto de reflejos condicionados.
Si Cristo regresó con un mensaje de este tipo, se entiende por qué no podía convertirse fácilmente en religión de masas sin sufrir una reducción profunda. Los sistemas necesitan fórmulas repetibles, no procesos de despertar que vuelvan impredecible a la conciencia. Necesitan conducta visible, no soberanía interior. Necesitan creyentes, no seres que descubren una relación directa con la fuente. Y aquí la palabra fuente se vuelve central, porque en muchas corrientes gnósticas, el problema del ser humano no era que estuviera lejos de un Dios enojado, sino separado de la fuente por una cadena de velos. No condenado solamente, sino amnésico. No, eso no elimina la dimensión ética, la profundiza, porque un ser desconectado produce inevitablemente sufrimiento, lastima, se lastima, confunde, acumula, compite, domina, manipula, pero la raíz del desorden no es solo moral, es ontológica. Ha olvidado lo que es, y cuando una criatura olvida su origen, intenta llenarse con cualquier cosa: poder, validación, deseo, superioridad, pertenencia, ideología, culpa o distracción. Todo sirve mientras no tenga que mirar el vacío real. Ese vacío no es ausencia de valor, es ausencia de memoria. Y por eso el mensaje oculto más poderoso no sería simplemente compórtate mejor, sería recuerda quién eres antes de la prisión. Aquí es donde el relato se vuelve casi insoportable para una mente que solo quiere entretenimiento. Porque ya no estamos hablando solo de historia sagrada. Estamos hablando de ti, de la parte de ti que vive ocupada para no escuchar lo que sabe, de la parte de ti que ha sentido a veces un dolor extraño al mirar el cielo, una nostalgia sin objeto, una inquietud que no se resuelve con éxito, con placer ni con explicaciones rápidas. Esa nostalgia, para muchas corrientes espirituales antiguas, no era debilidad psicológica, era señal, era el eco de algo anterior al mundo. Era la mónada recordando a la fuente a través del ruido de la materia. Y si esa chispa interior necesita ser despertada, entonces los 3 días adquieren una relevancia gigantesca, porque dejarían de ser solo el vacío entre muerte y resurrección. Serían el modelo de cómo la conciencia desciende a la región donde está atrapada su propia luz y la recupera. Cristo, entonces, no sería únicamente alguien que hizo algo por nosotros en un sentido externo, sería también el arquetipo perfecto de lo que debe ocurrir en nosotros: bajar, atravesar, recordar, volver. Esa secuencia es una ruta. Y tal vez esa ruta fue precisamente la parte del mensaje que menos convenía conservar intacta. Hay otro elemento que merece atención. En muchos relatos antiguos, el problema no es solamente que el alma esté presa, sino que lo ignore. El sueño es más efectivo que la tortura. La distracción es más útil que la violencia. Un ser humano adormecido por deseos fragmentarios, por ansiedad continua y por identidades prestadas, es mucho más manejable que uno que haya tocado el centro de sí mismo. Por eso el despertar nunca fue presentado como una simple adquisición de datos. Era una sacudida del ser, una reorientación radical, un cambio de eje, y todo cambio de eje destruye antiguas lealtades. Te obliga a revisar aquello que llamabas verdad, aquello que llamabas seguridad, aquello que llamabas yo. Eso explica por qué los verdaderos procesos de transformación suelen sentirse, al comienzo, como pérdida. Se pierde la vieja manera de interpretar el mundo, se pierde cierta inocencia, se pierden vínculos que dependían de tu ceguera, se pierden satisfacciones basadas en la repetición del personaje. Y solo más tarde aparece la comprensión de que lo perdido no era vida sino hábito, no era esencia sino estructura, no era verdad sino anestesia. El descenso es incómodo porque rompe el pacto con la anestesia, y quien rompe ese pacto empieza a escuchar cosas que antes quedaban cubiertas por el ruido. Tal vez por eso el silencio de los 3 días es tan importante. No se trata solo de una ausencia narrativa, se trata de una pedagogía espiritual. El alma no despierta en medio del estruendo superficial, despierta cuando la estructura visible se detiene, cuando la respuesta inmediata no llega, cuando el afuera ya no puede sostener la ilusión de control. Entonces, en ese hueco, algo más profundo empieza a hablar, pero habla bajo, habla sin espectáculo, habla desde una región donde la verdad no impresiona primero, sino que reconoce. Y reconocer no siempre es cómodo, a veces es devastador. Imagina a los discípulos en ese lapso. Todo lo que habían proyectado parecía derrumbado. El maestro ejecutado, la promesa rota, el horizonte vacío. Desde la lógica psicológica,
Esos 3 días son la crisis total del sentido, pero desde la lógica espiritual son el punto exacto donde el viejo entendimiento ya no basta y el nuevo aún no ha aparecido. Esa es la frontera más delicada de todas, y es justo la frontera que la mayoría de los seres humanos evita durante toda su vida, o llenándola de distracción o huyendo de cualquier pregunta que la abra, porque una vez entras ahí, ya no puedes volver intacto a la superficie, y sin embargo, es en esa frontera donde la verdad empieza a organizarse de otro modo. No como consigna externa, sino como vibración interna. No como mandato que cae desde arriba, sino como recuerdo que asciende desde adentro. Esto puede sonar abstracto, pero quien ha pasado por una noche real del alma sabe perfectamente de qué estamos hablando. Hay un punto en que las explicaciones convencionales ya no sostienen. Hay un punto en que incluso las creencias heredadas se quedan cortas. Y entonces, si no huyes, si no vuelves corriendo a la anestesia, aparece una claridad distinta, más sobria, más pura, más silenciosa. Una claridad que no te convierte en fanático, sino en alguien menos disponible para la mentira. Eso sería, precisamente, lo más amenazante para cualquier sistema de control espiritual. No la rebeldía superficial, sino la lucidez sobria. No la emoción pasajera, sino la memoria restaurada. Un alma que recuerda no necesita tantas mediaciones. No necesita que el miedo le explique el universo. No necesita pertenecer a toda costa. No necesita seguir adorando aquello que la empequeñece. Y por eso el conocimiento interior siempre fue tratado con sospecha, porque no puede administrarse del todo. Puede acompañarse, puede señalarse, pero en último término ocurre dentro de la conciencia. Y una conciencia que despierta en serio deja de ser territorio conquistable. Ahora bien, todavía falta una pieza decisiva. Si Cristo descendió, atravesó y regresó, ¿cómo comunicó aquello que encontró? Y aquí los relatos antiguos vuelven a sugerir algo fascinante. No siempre lo hizo con explicaciones lineales. A veces lo hizo con símbolos, a veces con frases en apariencia simples, a veces con silencios cargados, a veces con imágenes del reino, de la semilla, de la lámpara, de la puerta, del pan, del agua viva. Leídas desde fuera, parecen enseñanzas morales o metáforas bellas. Leídas desde dentro, parecen mapas codificados, como si hablara simultáneamente a 2 niveles, uno para la multitud, otro para el que ya había comenzado a despertar. Eso cambiaría por completo la forma de escuchar los evangelios, ya no como mera crónica religiosa, sino como un lenguaje de iniciación parcial, un lenguaje que protege su centro, no por elitismo, sino por cuidado. La verdad profunda, cuando se entrega sin preparación, suele ser convertida en dogma o en locura. Por eso los antiguos maestros velaban el núcleo, no para ocultarlo con malicia, sino para que solo pudiera abrirlo quien ya estuviera dispuesto a perder algo de sí mismo al tocarlo, porque toda verdad grande exige sacrificio. Y el sacrificio más difícil nunca fue el del cuerpo, fue el del personaje. Tal vez ahí, justamente ahí, está el verdadero escándalo de los 3 días. No solo que Cristo venciera la muerte, no solo que descendiera a las regiones ocultas, sino que al volver dejó insinuado un camino que no cabía dentro de una religión reducida a obediencia y consuelo. Dejó encendida la posibilidad de una transformación real, de una memoria recuperada, de una resurrección interior antes de la muerte física. Y eso, si lo piensas bien, cambia la historia entera, porque ya no se trata solamente de esperar salvación al final. Se trata de comenzar a despertar ahora. Pero si eso es así, surge una pregunta todavía más peligrosa. ¿Qué encontró exactamente Cristo en esas regiones intermedias? ¿Qué inteligencias? ¿Qué puertas? ¿Qué leyes? ¿Qué resistencia? Porque no basta con saber que descendió. Hay que entender contra qué descendió. Y esa pregunta nos lleva al corazón más oscuro del relato. No solo al mundo de las almas retenidas, sino al sistema invisible que las retenía. Lo primero que debemos entender es que las regiones intermedias no eran imaginadas por las corrientes antiguas como simples lugares de castigo, ni como escenarios infantiles poblados de monstruos evidentes. Eran estructuras, eran niveles de conciencia endurecida, eran dominios donde la verdad llegaba deformada y donde el alma, privada de memoria, podía permanecer atrapada no solo por fuerza, sino por identificación. Esto es crucial, porque la prisión más eficaz no es la que te encierra desde afuera, sino la que logra que confundas tu encierro con tu identidad. Y si Cristo descendió ahí,
no descendió únicamente a un espacio sombrío, descendió a la lógica misma de la separación. Esa lógica funciona de manera sutil. Primero corta al alma de su origen, luego le ofrece sustitutos, le da nombre, rol, herida, deseo, temor, orgullo, culpa, ambición, comparación, la llena de objetos mentales hasta que ya no pueda distinguir entre lo que lleva puesto y lo que es, y una vez que eso ocurre, el ser humano deja de buscar salida, porque cree haberse encontrado, cuando en realidad apenas se ha vestido con capas ajenas. Desde fuera parece vivir, desde dentro repite, reacciona, se defiende, posee, compite, teme, pero no recuerda, no toca el centro, no oye la fuente, solo gira dentro de una identidad construida con fragmentos del mundo inferior. En ciertas visiones gnósticas, quienes administraban este orden no eran dioses en sentido pleno, ni creadores absolutos, ni fuerzas equivalentes a la fuente. Eran regentes de una arquitectura defectuosa, poderes intermedios, inteligencias endurecidas que sostenían la ilusión de totalidad sobre un reino incompleto. Su autoridad dependía de algo muy preciso, que el alma ignorara su verdadera procedencia. Mientras el ser humano se creyera exclusivamente cuerpo, mente, historia y reacción, estas fuerzas seguirían reinando sobre él sin demasiada resistencia. No porque fueran infinitamente poderosas, sino porque la ignorancia les cedía el terreno. Eso vuelve todavía más perturbadora la figura del descenso, porque entonces Cristo no estaría entrando solo a un reino de muertos, estaría entrando en una maquinaria metafísica, en una especie de aduana del alma, un lugar donde cada conciencia es detenida, nombrada, clasificada y sometida a los códigos de un orden que pretende ser final. Y aquí aparece una de las intuiciones más inquietantes de ciertas tradiciones antiguas. Para atravesar esas regiones no basta con fuerza. Hace falta identidad verdadera. Hace falta saber quién eres más allá de todos los nombres que el mundo te dio. Porque el sistema intermedio no te captura solo por violencia. Te captura haciéndote responder al nombre equivocado. Piensa en eso con profundidad. ¿Qué pasa si toda tu vida te has presentado ante la realidad desde una versión reducida de ti mismo? Desde tu historia herida, desde tus impulsos, desde tus miedos, desde tu papel social, desde tu necesidad de ser validado. Cada vez que respondes desde ahí, fortaleces la estructura que te mantiene abajo. No porque esas cosas no existan, sino porque ninguna de ellas agota tu esencia. Son capas, son ropajes, son condiciones de paso. El problema empieza cuando conviertes lo transitorio en trono y lo condicionado en identidad última. Entonces, el alma queda administrada por aquello que debía usar solo como instrumento. Por eso algunas escuelas antiguas insistían tanto en la idea del recuerdo. No recuerdo intelectual, sino ontológico. No memorización de conceptos, sino recuperación del ser. La salvación en esa clave no sería únicamente perdón externo. Sería restauración de memoria, volver a recordar de dónde proviene la chispa, volver a distinguir entre esencia y envoltura, volver a mirar el mundo material como escenario de aprendizaje y no como patria definitiva. Y si Cristo desciende a las regiones intermedias con esa conciencia intacta, lo hace como alguien a quien ya no se puede nombrar desde abajo. No entra como prisionero del orden, entra como interrupción del orden, entra como interrupción del orden, entra como interrupción. Aquí es donde el relato adquiere una tensión brutal, porque todo sistema de encierro tiene un punto de fragilidad. Depende de que nadie recuerde la puerta, depende de que nadie desmonte la mentira original, depende de que las almas sigan obedeciendo por costumbre, por temor o por confusión. Pero si una presencia entra en ese dominio sin aceptar sus nombres, sin someterse a sus jerarquías falsas y sin olvidar la fuente de la que proviene, entonces el sistema comienza a fracturarse desde dentro. No por un ataque convencional, sino por revelación. La verdad no combate a la mentira solo destruyéndola, a veces la desactiva mostrándola. Eso explicaría por qué, en ciertas tradiciones, el descenso de Cristo no se describe tanto como una lucha física cuanto como una irrupción de autoridad. Su sola presencia reordena. Lo oculto queda expuesto. Las puertas que parecían definitivas se muestran derivadas. Los guardianes revelan su limitación. Las almas retenidas reconocen algo que habían olvidado. La oscuridad no desaparece de inmediato, pero ya no puede fingir ser totalidad. Y ese momento, precisamente ese, sería la verdadera herida del sistema. No que alguien escapara,
sino que la mentira quedara desenmascarada. Imagina la escena no como una pintura infantil del inframundo, sino como una realidad espiritual de inmensa densidad. Regiones saturadas de conciencia adormecida, capas y capas de formas mentales endurecidas, corrientes de miedo antiguo, estructuras levantadas sobre la culpa, el apego, la fascinación por el poder y el olvido del origen. Y en medio de eso, una presencia que no puede ser absorbida, una presencia que atraviesa sin contaminarse, que ve sin confundirse, que nombra sin quedar atrapada por los nombres del lugar. Esa presencia no solo entra, revela, hace visible lo que siempre estuvo oculto detrás del teatro del mundo. Tal vez por eso muchos relatos insinúan que la verdadera victoria no consistió solo en salir de la muerte, sino en vaciar de legitimidad a lo que reclamaba soberanía sobre el alma. Porque una vez que el alma sabe que la prisión no es absoluta, la prisión ya no funciona igual. Una vez que sospecha que las voces que la gobiernan no tienen autoridad última, comienza a distanciarse internamente. Y esa distancia es el inicio de la libertad. No una libertad superficial, sino una libertad de eje. Una libertad en la que el ser ya no organiza su vida entera alrededor del miedo, la aprobación o la defensa constante del personaje. Aquí conviene detenerse en algo que suele pasarse por alto. Cuando las tradiciones hablan de poderes, arcontes, potestades o guardianes, no necesariamente se refieren solo a entidades externas separadas del drama humano. Muchas veces se refieren también a principios que operan en nosotros, patrones, mecanismos, configuraciones de conciencia, el orgullo que necesita dominar, la culpa que paraliza, el miedo que empequeñece, la envidia que corroe, la lujuria que reduce al otro a objeto, la ambición que nunca descansa, la necesidad de compararse para sentir existencia. Todo eso no es simplemente psicología aislada, puede verse también como la manifestación interna del mismo sistema que, en escala mayor, retiene al alma. Entonces el descenso de Cristo toca algo todavía más radical. No solo desciende a un reino metafísico, desciende al lugar exacto donde ese reino tiene su espejo dentro del ser humano, y eso convierte la historia en un mapa íntimo, porque cada persona lleva dentro una versión del dominio intermedio, una región gobernada por automatismos, por voces heredadas, por miedos que parecen definitivos, por nombres que fueron aceptados demasiado pronto. Y mientras esa región interna no sea atravesada, la vida puede avanzar exteriormente y seguir espiritualmente detenida. Puede haber logros, placer, movimiento, incluso reconocimiento, y aún así la conciencia seguir encerrada en la tumba de sí misma. Entender esto cambia por completo la idea de redención. Ya no se trata solo de un evento ocurrido fuera de ti, sino de una operación que debe actualizarse dentro de ti. El drama de Cristo, leído así, no es una pieza antigua para admirar a distancia. Es un patrón vivo. Muestra qué ocurre cuando la conciencia se mantiene fiel a la fuente incluso al entrar en la región donde todo quiere hacerla olvidar. Muestra qué pasa cuando el ser atraviesa la noche sin pactar con ella. Muestra qué sucede cuando el miedo ya no define la identidad. Eso es precisamente lo que hace que esta historia sea mucho más que religión narrativa. La convierte en un espejo insoportable y al mismo tiempo en una promesa. Porque si la estructura del encierro depende del olvido, entonces todo acto de recuerdo profundo es una grieta en esa estructura. Y cuando digo recuerdo no hablo de repetirse frases positivas ni de jugar con ideas elevadas. Hablo de algo más crudo. Hablo del momento en que empiezas a ver con claridad que mucho de lo que defendías como yo no era más que una combinación de hábitos, heridas y adaptaciones. Hablo del instante en que descubres que tus reacciones más automáticas no son tu esencia, sino tus cadenas mejor maquilladas. Hablo del punto en que ya no puedes seguir llamando vida a una existencia enteramente organizada por el miedo a perder aprobación, control o imagen. Ese momento no se siente heroico al principio, se siente como desorden, como caída, como pérdida de referencias, porque el personaje se resiste a ser desenmascarado. El ego preferiría seguir sufriendo en su viejo trono antes que aceptar que no era rey de nada. Y aquí aparece una de las razones por las que la mayoría prefiere una religión cómoda y no un camino de transformación real. La religión cómoda te permite conservar casi intacto al personaje. Le da lenguaje sagrado, pero no necesariamente lo atraviesa. Lo bendice, lo decora, lo tranquiliza. El camino real, en cambio, lo expone, lo desarma, lo obliga a ceder el centro.
Tal vez por eso los textos más profundos siempre fueron tratados con cautela o directamente con sospecha, porque allí la salvación deja de ser un trámite externo y se convierte en una exigencia interior. No basta con pertenecer, no basta con repetir, no basta con afirmar una doctrina si el alma sigue dormida bajo capas de identificación. Lo que se exige es despertar, y despertar, cuando ocurre de verdad, altera tus lealtades más profundas. Ya no puedes seguir adorando lo que antes te parecía normal. Ya no puedes seguir entregando tu centro a aquello que te drena. Ya no puedes vivir enteramente bajo las órdenes de la ansiedad, del deseo o de la opinión ajena sin sentir que estás traicionando algo esencial. Si Cristo confrontó en esas regiones a los administradores del olvido, entonces su regreso trae inevitablemente una consecuencia: la posibilidad de que el alma humana deje de responder de manera automática al sistema de nombres falsos. Esa posibilidad es más explosiva de lo que parece, porque una vez que un ser humano comienza a sospechar que no es solo su historia, ni su herida, ni su máscara social, ni siquiera su mente dispersa, se vuelve más difícil manipularlo. Puede seguir sintiendo dolor, claro, puede seguir enfrentando pruebas, pero ya no es tan fácil asustarlo con las mismas herramientas. Ya no busca compulsivamente el mismo tipo de validación. Ya no cree tan rápido en todo lo que el mundo le dice que debe temer o desear. Y ahí aparece una idea que muchas tradiciones insinúan de forma velada. La resurrección no sería solo volver a la vida biológica, sería la evidencia de que la conciencia, al reconectarse con la fuente, ya no queda totalmente sometida a las leyes del orden inferior. No significa negar la materia como si no existiera. Significa dejar de considerarla soberana. Significa usar el mundo sin quedar definido por él. Tocar la forma sin olvidar la esencia. Habitar el tiempo sin arrodillarse por completo ante él. Esa relación nueva con la existencia sería el fruto real del descenso y del retorno. Pero para comprender hasta dónde llega esto, tenemos que ir un paso más hondo. Si hubo poderes intermedios sosteniendo el encierro, entonces debió existir un mecanismo específico con el que operaban sobre el alma. Una especie de lenguaje de captura, una secuencia, un modo de mantenerla siempre mirando hacia afuera, siempre dividida, siempre olvidada de su centro. Y lo más inquietante es que ese mecanismo no parece haber desaparecido. Al contrario, podría seguir funcionando hoy, perfeccionado, refinado, incrustado en cada rincón de la vida moderna. Porque ¿qué es una cultura entera basada en distracción constante, comparación permanente, sobreidentificación con la imagen, miedo continuo a no ser suficiente y hambre insaciable de validación, sino una actualización brutal del mismo principio de olvido? Ya no hacen falta templos del inframundo. Basta con una conciencia fragmentada que jamás se queda quieta lo suficiente para oírse. Ya no hace falta encadenar cuerpos si se puede saturar la mente. Ya no hace falta negar a la fuerza el origen si se puede mantener a todos hipnotizados con sustitutos. Y entonces la pregunta se vuelve insoportable. ¿Qué fue exactamente lo que Cristo descubrió sobre ese mecanismo cuando descendió al corazón del sistema? Porque quizá la gran revelación no fue solo que existían guardianes. Quizá fue que su poder dependía, en última instancia, de una mentira repetida hasta convertirse en realidad psicológica. Una mentira sobre quién eres, una mentira sobre de dónde vienes, una mentira sobre qué necesitas para existir. Y si esa mentira fue desenmascarada, entonces la verdadera enseñanza que regresó de los 3 días más misteriosos de la historia no sería simplemente esperanza futura. Sería una clave para desactivar el hechizo aquí y ahora. Lo más inquietante no es que exista un sistema de olvido. Lo más inquietante es descubrir que ese sistema no necesita destruirte para vencerte. Le basta con distraerte de ti mismo. Le basta con mantenerte reaccionando. Le basta con lograr que confundas movimiento con vida, ruido con verdad, emoción con certeza y personaje con esencia. Por eso el mecanismo más profundo del encierro nunca fue solamente el dolor. Fue la identificación. Hacer que el alma se aferre con tanta fuerza a lo que no es, que termine defendiendo su propia prisión como si fuera identidad. Y si eso fue lo que Cristo vio con claridad en el descenso, entonces la revelación que trajo de regreso no fue una frase bonita para consolar multitudes. Fue un mapa para desarmar la maquinaria, porque toda maquinaria necesita un punto de entrada, un lugar donde pueda tocarte, un modo de instalarse sin que lo notes. Y según la lógica más antigua de estos relatos, ese punto de entrada siempre fue el mismo, la conciencia dormida de sí misma. Cuando un ser ya no sabe quién es,
cualquier voz puede nombrarlo. Cuando ya no recuerda su origen, cualquier sustituto parece suficiente. Cuando pierde el centro, todo lo externo comienza a dictar su valor. Y así empieza la captura. No primero por cadenas visibles, sino por una educación del alma en la carencia. Se le enseña que no basta. Se le enseña que debe compararse. Se le enseña que necesita ser aprobada, deseada, admirada, temida o reconocida para sentir que existe. Se le enseña a mirar hacia afuera hasta volverse incapaz de escuchar la región donde todavía arde la chispa. Eso explica por qué la vida moderna, aunque parezca tan distinta de los lenguajes antiguos, encaja con una precisión aterradora en esta estructura. Hoy no hace falta que una potencia oscura se presente con rostro monstruoso. Basta con un sistema que mantenga a millones de personas agotadas, fragmentadas, ansiosas y siempre corriendo hacia una promesa que nunca se cumple del todo. Basta con una cultura donde cada deseo satisfecho produce otro vacío, donde cada comparación deja una herida nueva, donde la imagen pesa más que la verdad, donde la velocidad impide la contemplación, donde el miedo al silencio es tan grande que muchos prefieren cualquier distracción antes que quedarse a solas con su propia conciencia. Ese no es solo un problema psicológico, es una tecnología de olvido. Y aquí aparece la clave que vuelve todo esto insoportable. Si el mecanismo del encierro consiste en hacer que el ser humano salga permanentemente de sí, entonces la verdadera liberación no puede empezar acumulando más mundo. Tiene que empezar recuperando presencia, volviendo al centro, deteniendo la hemorragia de atención que alimenta sin descanso al sistema de nombres falsos. Eso no significa abandonar la vida, ni despreciar la materia, ni negar los vínculos o las responsabilidades. Significa dejar de ofrecerle el trono a todo lo que pasa. Significa empezar a distinguir entre lo que experimentas y lo que eres, entre lo que sientes y el centro desde el cual puedes observarlo, entre tu historia y la chispa que existía antes de que esa historia te alcanzara. Tal vez eso fue lo primero que Cristo reveló a las almas retenidas, no una promesa futura, sino una palabra de memoria, no un premio lejano, sino una reorientación, algo como esto. No perteneces a este dominio tanto como te hicieron creer. No eres únicamente el nombre que aquí te dieron. No eres la culpa con la que te marcaron. No eres la herida que aprendiste a repetir. No eres la máscara que usaste para sobrevivir. Hay en ti una procedencia anterior. Hay una dignidad más alta que este sistema no pudo fabricar y por eso tampoco puede poseer. Y en el instante en que esa verdad es recordada, aunque sea por un segundo, algo se rompe. La hipnosis pierde continuidad. El dominio ya no es total. Esa fractura interior es el comienzo real de toda resurrección. No la resurrección entendida como un espectáculo externo, sino como la devolución del alma a su eje. Porque lo primero que resucita no es el cuerpo, es la memoria. Lo primero que vuelve a vivir no es la biología, es la conciencia de origen. Y cuando eso ocurre, el ser humano sigue caminando por el mismo mundo, pero ya no lo habita del mismo modo. Las cosas siguen ahí, pero dejan de gobernarlo con igual intensidad. El deseo sigue existiendo, pero ya no decide su valor. El dolor sigue siendo real, pero ya no define toda su identidad. La oscuridad sigue rodeando muchas veces el camino, pero ya no puede convencerlo tan fácilmente de que es el único horizonte. Por eso el mayor poder del sistema intermedio no era el castigo, era la persuasión. Convencer al alma de que la separación era natural, convencerla de que el vacío debía llenarse con consumo, estatus, intensidad o pertenencia. Convencerla de que su nostalgia más profunda era una debilidad y no una señal. Convencerla de que su hambre de absoluto debía ser reducida a entretenimiento, rutina o ambición. Convencerla de que no había nada que recordar, solo cosas que conseguir. Y cuando una civilización entera acepta esa mentira, el encierro se vuelve elegante. Ya no parece prisión, parece normalidad. Eso es lo que vuelve tan peligrosa esta enseñanza. Porque no viene solo a consolar a los heridos, viene a revelar que gran parte de la normalidad está enferma. Viene a mostrar que muchas de las metas más celebradas pueden ser simplemente versiones refinadas del mismo olvido. Viene a decir que no toda expansión es crecimiento y que no toda actividad es vida. Viene a preguntar con una severidad insoportable si de verdad estás viviendo o si simplemente estás siendo administrado por una serie de impulsos que aprendiste a llamar yo. Y esa pregunta no puede responderse con teoría, solo puede responderse con verdad interior. Aquí es donde el guión toca su nervio más profundo.
porque lo que ocurrió en esos 3 días no nos interesa solo por curiosidad histórica. Nos interesa porque dibuja con exactitud la batalla secreta de cada existencia humana. Todos descendemos, en algún punto, a regiones internas donde la luz parece haberse retirado. Todos conocemos momentos en los que el antiguo sentido colapsa y todavía no emerge uno nuevo. Todos enfrentamos zonas en las que la ansiedad, el apego, la culpa, la sed de aprobación o el miedo intentan nombrarnos por completo. Todos sabemos lo que es sentir que la vida se vuelve tumba. Y sin embargo, casi nadie nos enseña a leer esos momentos como umbral. Casi nadie nos enseña que justamente allí podría estar librándose la batalla por nuestra memoria. Si Cristo descendió a las regiones del olvido y regresó con una ruta, entonces esa ruta no podía consistir en una teoría abstracta. Tenía que implicar una secuencia viva, y aunque los antiguos la velaran con símbolos, puede intuirse con claridad. Primero, detener la identificación con la capa más superficial. Después, desenmascarar la voz que sostiene el miedo. Luego, recordar el origen de la chispa. Finalmente, permanecer en esa memoria hasta que el sistema de nombres falsos pierda fuerza. Dicho así suena simple, pero en realidad es la tarea más exigente que existe, porque el ego no se rinde con facilidad. La identidad prestada se ha acostumbrado a reinar. La personalidad aprendió a sobrevivir gracias a estrategias que no suelta sin resistencia. Y por eso el despertar no siempre se siente luminoso al inicio. Muchas veces se siente como una pérdida de apoyos, como una desnudez, como una caída del personaje. Pero esa caída no es destrucción si la atraviesas con lucidez. Es purga, es desprendimiento. Es el momento en que el alma deja de llamar esencia a lo que solo era costumbre. Deja de llamar destino a lo que solo era condicionamiento. Deja de llamar amor a lo que solo era dependencia. Deja de llamar fe a lo que solo era miedo decorado con lenguaje sagrado. Y cuando una persona empieza a ver así, algo cambia irreversiblemente. Tal vez no se vuelve más espectacular. Tal vez ni siquiera se vuelve más entendible para los demás, pero se vuelve menos disponible para la mentira. Y esa sobriedad interior vale más que 1000 entusiasmos religiosos. Esa puede haber sido, de hecho, la razón por la que ciertas enseñanzas no fueron entregadas de forma masiva. No porque la verdad quisiera excluir, sino porque una conciencia sedienta de entretenimiento transforma cualquier revelación en consumo. Y lo que aquí estaba en juego no era entretenimiento espiritual. Era una cirugía del ser. Era una confrontación total con la falsa identidad. Era una invitación a atravesar la región donde el alma ha sido nombrada por fuerzas menores y recuperar el nombre que esas fuerzas no pueden fabricar. Porque hay una diferencia inmensa entre hablar de Dios y ser reordenado por la fuente. Hay una diferencia brutal entre usar símbolos y ser atravesado por lo que esos símbolos guardan. Tal vez por eso los verdaderos despertares no producen primero grandiosidad, sino humildad. El alma que recuerda no sale presumiendo haber vencido el misterio. Sale en silencio. Sale con una claridad nueva sobre todo lo que antes la dominaba. Sale con menos necesidad de imponerse, con menos hambre de demostración, con menos ansiedad de pertenecer. Sale más desnuda, pero también más firme, porque ya vio la fragilidad del teatro. Ya sintió que muchas voces que antes parecían absolutas eran solo ecos del sistema. Ya experimentó, aunque fuera por instantes, una paz que no dependía de tener el control del mundo. Y una vez que alguien toca esa paz, aunque luego atraviese más noches, nunca puede volver a creer del todo que el ruido es su hogar. Eso nos lleva al corazón del título. ¿Qué ocurrió realmente en los 3 días más misteriosos de la historia? Tal vez ocurrió esto. La conciencia perfecta descendió al dominio donde las almas olvidaban su origen. Entró en la arquitectura del miedo sin pactar con ella. Miró de frente a los administradores del encierro y reveló que su autoridad era derivada. Llamó a las chispas dormidas por su procedencia verdadera. Abrió una grieta en la ley del olvido. Regresó con la prueba de que la muerte no tenía soberanía final y dejó sembrada una ruta para toda alma dispuesta a recordar. Si esa lectura contiene aunque sea una parte de verdad, entonces el cristianismo no fue solo una religión de salvación futura, fue también una operación de rescate ontológico en el presente. Y aquí viene la parte más incómoda de todas. Si el mapa fue dejado, entonces la pregunta ya no es solo ¿qué hizo Cristo? La pregunta es ¿qué harás tú con esa revelación? Porque escuchar estas palabras y seguir viviendo exactamente igual también es una decisión.
Sentir el estremecimiento y volver de inmediato a la anestesia también es una decisión. Reconocer por un momento la profundidad del problema y luego refugiarse otra vez en la distracción también es una decisión. El sistema de olvido siempre apuesta a eso, a que el alma intuya y no persevere, a que se conmueva y no atraviese, a que admire la verdad desde lejos, pero no permita que esa verdad reorganice su vida. Por eso la ruta no comienza con grandes gestos, comienza con una honestidad casi insoportable. ¿Qué parte de tu vida está gobernada por nombres falsos? ¿Qué decisiones tomas solo para sostener una imagen? ¿Qué miedos administran tus vínculos? ¿Qué deseos has confundido con destino? ¿Qué hábitos te mantienen lejos del centro? ¿Qué ruido consumes para no escuchar tu propia nostalgia? ¿Qué dolor defiendes porque te da una identidad conocida? ¿Qué personaje sigues alimentando aunque ya sientas que te está vaciando? Estas no son preguntas decorativas, son puertas, y toda puerta real exige renunciar a algo al cruzarla. Quizá por eso la resurrección siempre fue tan mal entendida cuando se la reduce a un hecho admirable pero lejano. Su potencia más radical no está solo en lo que afirma sobre Cristo, sino en lo que exige del alma que la contempla. Te está diciendo que no basta con sobrevivir, que no basta con adaptarte, que no basta con ser funcional dentro de un sistema enfermo. Te está diciendo que hay una vida más alta que no puede alcanzarse sin descenso, sin despojo y sin memoria. Te está diciendo que el verdadero milagro no es seguir respirando, sino despertar antes de que todo termine. Y eso vuelve pequeño cualquier discurso espiritual que no toque la raíz del encierro. A partir de aquí, todo se simplifica y se vuelve más radical al mismo tiempo. O sigues respondiendo al nombre que el mundo te dio, o comienzas a buscar el que la fuente recuerda de ti. O sigues viviendo enteramente hacia afuera, o empiezas a regresar. O sigues tratando de llenar con intensidad lo que solo puede llenarse con verdad. O aceptas de una vez que ninguna forma del mundo puede sustituir el origen. Ese es el verdadero drama. No entre buenos y malos en un sentido superficial, sino entre memoria y olvido, entre presencia y dispersión, entre esencia y personaje, entre la chispa que quiere volver y el sistema que quiere administrarla hasta el final. Y tal vez por eso esta historia sigue provocando escalofríos incluso siglos después, porque no habla solo de un hombre en el pasado. Habla del combate invisible que define cada vida humana. Habla de la región donde tu conciencia es tentada a olvidarse. Habla de la fuerza que intenta reducirte a lo inmediato. Habla de la voz interior que, aun en medio del ruido, no deja de susurrarte que esto no es todo, que no naciste solo para repetir, que hay algo en ti que no puede ser poseído por completo por ninguna estructura del mundo. Esa voz es pequeña al comienzo, pero es real, y cuando se la escucha de verdad, la historia entera cambia. Entonces quizá la pregunta final no sea qué ocurrió en esos 3 días, sino qué se abrió desde entonces, qué puerta quedó entreabierta, qué posibilidad fue devuelta a la humanidad, qué recuerdo fue sembrado en lo más profundo del ser humano, para que, aun en medio de siglos de ruido, aún existan personas capaces de estremecerse al escuchar ciertas verdades. Tal vez eso fue lo que regresó del descenso. No solo una victoria, sino una señal. No solo una prueba, sino una llave. No solo la noticia de que la muerte fue atravesada, sino la revelación de que el alma no tiene por qué seguir obedeciendo eternamente al sistema del olvido. Y si has llegado hasta aquí, quizá no fue casualidad. Quizá una parte de ti ya estaba buscando estas piezas. Quizá esa incomodidad que sientes no es confusión, sino reconocimiento. Quizá la nostalgia que te acompaña desde hace años no sea debilidad, sino memoria filtrándose a través de las grietas del personaje. Quizá el problema no es que te falte algo del mundo, sino que todavía no terminas de volver a ti. Y si eso es verdad, entonces este tema no era solo contenido, era una llamada. Por eso quiero dejarte una última imagen. Piensa en la piedra sellando la tumba. Piensa en el silencio absoluto. Piensa en el mundo creyendo que todo había terminado. Y ahora imagina que justo en ese punto, en el lugar donde parecía no quedar salida, estaba ocurriendo la operación más decisiva de todas. No una derrota, sino una incursión. No un final, sino una recuperación. No un abandono, sino el principio del retorno. Tal vez así funcionan también tus noches más oscuras. Tal vez no todo lo que parece entierro es pérdida definitiva. Tal vez algunas tumbas son umbrales y algunos silencios esconden la batalla que decidirá si tu alma seguirá dormida o recordará quién es.
Y ahora dime algo en los comentarios. La palabra clave de hoy es recuerdo. Escríbela si sientes que esta historia tocó una memoria profunda en ti. Suscríbete al Laboratorio del Terror si quieres que sigamos explorando los textos prohibidos, las enseñanzas ocultas y los misterios espirituales que casi nadie se atreve a contar con esta profundidad. Porque lo que acabas de escuchar no termina aquí. Apenas abre la puerta,